Del matrimonio de Jesús Ortiz con Paloma Rocasolano nacieron sus 3 hijas, Leticia, Telma y la malograda Erika, quien falleció el 7 de febrero del año 2007, supuestamente abrumada por el peso de ser la hermana de la princesa de Asturias. Es cierto que toda la familia Ortiz ha sido siempre muy discreta y el hecho de que Leticia emparentase con la familia real española los puso en el foco mediático. Y es que con el paso de los años, tanto Jesús Ortiz como su hija Telma han conseguido sobrellevar ese peso con más o menos naturalidad. Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, padres de Leticia, se separaron en el año 1999 y poco después Jesús Ortiz inició una relación con la también periodista Ana Togores, quienes se casaron por lo civil el 18 de marzo de 2004 a 2 meses de la boda de Felipe y de Leticia. Se dijo que con ese matrimonio se quiso evitar que Togores acudiera al enlace real como la pareja del padre de la novia, y que lo hiciera como su legítima esposa. Jesús Ortiz compartió con su hija Leticia la felicidad del nacimiento de su nieta Leonor, actual princesa de Asturias, pero también la enorme desgracia que supuso para los Ortiz Rocasolano la inesperada pérdida de Erika, como os digo, el 7 de febrero del 2007. Leticia estaba embarazada de 6 meses de la infanta Sofía y la vimos completamente rota en el entierro de su hermana. Y es que Erika tenía solo 31 años y dejaba huérfana a Carla Vigo, de 6 años, la hija que tuvo con su matrimonio con Antonio Vigo, del que estaba ya separada. Y es que la muerte de un hijo o hija es un golpe del que un padre o una madre nunca se recupera por más tiempo que pase. Jesús Ortiz, también destrozado, fue entonces un gran apoyo para Leticia. Telma Ortiz se encontraba trabajando de voluntaria también en Filipinas y no llegó a tiempo para estar presente en las exequias de su hermana. La felicidad por el nacimiento de Sofía el 29 de abril de 2007 devolvió la alegría a la familia, que todavía estaba en shock por esa tragedia vivida 3 meses atrás. Y es que actualmente se está hablando más que nunca de los familiares de Leticia, se está hablando más que nunca de Casa Real, de Felipe y sobre todo también de los 2 Jaimes, de Jaime del Burgo y de Jaime Peñafiel. Y es que del Burgo ha representado un auténtico terremoto en Casa Real. Por esa extraña razón, después de una década callado, quiso romper su silencio para arremeter contra los reyes, especialmente contra Leticia, con el que habría tenido un supuesto idilio. Se inició una campaña de desprestigio que no se sabe exactamente lo mismo que habían contado hasta el momento, ¿no? En esta entrevista. El problema llega cuando nos metemos en el minuto 1:02, en la hora 02 de esta entrevista, en la reunión secreta, en la cual Peñafiel cuenta una nueva hipótesis, una nueva teoría sobre el fallecimiento de Erika Ortiz, la hermana de Leticia. Y es que Jaime Peñafiel, adelantándose al libro de Jaime del Burgo y nada más que la verdad, revelaba en ese programa alternativo de la reunión secreta que Leonor y que Sofía no eran hijas de Leticia. Decía que serían de óvulos de Erika, la hermana menor de Leticia, que las infantas serían fruto de inseminación artificial por maternidad subrogada, siendo los óvulos de Erika. Esta nueva revelación, nunca antes contada, Jaime Peñafiel dice que tiene fuentes que se lo aseguran. Hay que recordar que Peñafiel tiene contacto directo con algunas personas muy importantes cercanas a Zarzuela. El suicidio de Erika, que hasta ahora se ha movido en la nebulosa de los impenetrables misterios de Zarzuela, habría sido causado por la total negativa de Leticia a dejar que su hermana pusiera el pie en Zarzuela y así no poder visitar a sus supuestas hijas. Esto está contando Jaime Peñafiel en esta entrevista, que Erika, de la que su primo David Rocasolano, en ese libro titulado Adiós Princesa, narra las endémicas dificultades económicas que atravesaba en ese momento y que al parecer no pudo soportar la prohibición de ver a Leonor y a Sofía, según ahora Peñafiel. Y esa responsabilidad que Erika se quitara la vida también estuvo presente en la ruptura de David Rocasolano. Jaime Peñafiel afirmó que del Burgo tiene pruebas escritas, gráficas y vídeos de toda esta cuestión y otras que demuestran la infidelidad prolongada en el tiempo de Leticia a Felipe. Por ejemplo, habla de un viaje a Nueva York de varios días de Leticia con su amante, del que Felipe era consciente y aparentemente consintió. Lo que está contando aquí Jaime Peñafiel es un auténtico escándalo
una animalada. Está contando que Leticia habría tenido problemas para quedarse embarazada y que cedió sus óvulos. Están contando aquí que supuestamente Leonor sería medio hijas de Erika Ortiz, la hermana que se quitó la vida de Leticia. Y Jaime Peñafiel incluso dice que Leticia le prohibía ir a Zarzuela a ver a las niñas y que por ese motivo se quitó la vida la hermana de Leticia. A mí sinceramente esto me parece demasiado, aunque tenga sus fuentes o lo que sea, quien se lo diga. ¿Quiénes son sus fuentes? ¿Es Jaime del Burgo quien le contó esto? Y si Jaime del Burgo está mintiendo, él se atreve a contar esto. Me parece un tema muy delicado, la verdad. Y creo que con todo este tema se nos está yendo un poquito la pinza, ¿eh? Se nos está yendo un poco la pinza. Creo que es demasiado a donde se está llegando. Y creo que ya esta es la última información que me parece el culmen un poco sobre todo este tema. Después, si nos vamos al minuto 57, Jaime Peñafiel dice que Leticia le pide a Jaime del Burgo tener un hijo con él estando con Felipe. Confirma que esa fotografía de la pasmina es del año 2011, en la que Leticia cuenta las horas para supuestamente reunirse con su examante Jaime del Burgo y pide que la saque de allí, de Zarzuela. Y claro, mucha gente decía si Leticia en esa fotografía estaba embarazada, que de quién era, ¿no? Y ahí nosotros hicimos una pequeña investigación para intentar descifrar un poco de cuándo era esta fotografía que está colocando aquí Jaime del Burgo. Volviendo al caso Jaime del Burgo, Leticia Ortiz, en este meollo de todos los misterios del Pasmin Gate se encuentra ese selfie de la pasmina. Aparentemente en un servicio que no sabemos la fecha, pero varias personas deducen que fue en esa época del año 2010 y 2011. Una de las cosas sería esa blusa que puso a la venta Massimo Dutti justo en aquel año y que Leticia llevó en otros actos públicos. Tenemos un acto público como por ejemplo con Esperanza Aguirre y por el modelo de Nokia utilizado. Sabemos entonces de lo que sería esta foto, que es la misma blusa vendida por Massimo Dutti a partir del año 2010, los mismos pendientes y peinado que tenía en esa época y que ahí vemos en esa foto con Esperanza Aguirre, con mechas en el pelo y con la raya al medio, que parece que coincide con esa época de 2010-2011. Tenemos por aquí un post del 27 de abril del año 2010 titulado La princesa Leticia conoce el programa Colegios Bilingües de Madrid. Lo hizo en la localidad de Torrejón de Ardoz, hasta donde se desplazó para visitar las instalaciones del Colegio Público Joaquín Blume. Y justo más arriba también aparecía con Getty Imágenes esa fotografía con Esperanza Aguirre en lo que sería ese colegio de Blume en Madrid con fecha el 26 de abril del 2010. Tenemos por aquí abajo también otra foto más de ese mismo día en Torrejón de Ardoz en Madrid, de la princesa Leticia en esa visita a la escuela Joaquín Blume y esta vez sería entrando o saliendo de un coche. Todas las fotos dicen que podría ser con la misma blusa del selfie que publica Jaime del Burgo. Por lo tanto, aquí viendo todo lo que son estas fotos y el selfie publicado por Jaime del Burgo y viendo las 4 etapas de la relación de Leticia que había colocado el mismo empresario navarro, justo en la tercera, que sería de 2010 a 2011, que él coloca como una relación amorosa, duradera y continuada. Justo en esa fecha sería supuestamente la fotografía de la Fasmina y ese selfie que publica Del Burgo, que coincidiría perfectamente con lo que son esos actos de la por aquel entonces princesa de Asturias con Esperanza Aguirre en esa escuela de Torrejón de Ardoz. Tenemos también esta foto de la reina consorte Leticia con este móvil sacando una fotografía. Ese móvil que sería un Nokia N95 con el cual saca la foto de la selfie. Esa fotografía que coloca Jaime del Burgo en su Twitter y que se formó este escándalo tan grande, que fue tan mediática la foto. Creo que dijo Jaime del Burgo que tenía hasta 46 millones de impresiones, lo que sería ese tweet con la foto de la Fasmina. Y se dice que este móvil que sale en esa fotografía tan mediática empezó a comercializarse en el año 2007, que solo por eso que es imposible que sea anterior la foto.
Además, podemos encontrar fotos de ella, fotos de Leticia con ese móvil. En este caso, vemos una foto de ella en un concierto de Alejandro Sanz en el Palacio de los Deportes de Madrid en el año 2010. Y como vemos en esta entrevista también se confirma que esa foto es del año 2011. Pero si Leticia en ese selfie supuestamente parece estar embarazada, ¿qué fue de ese bebé? Y es que Jaime del Burgo confirmaba que entre sus planes con Leticia se encontraba el de ampliar la familia. Se sincera sobre ese supuesto hijo que deseaba tener con Leticia fuera de España. Después de años guardando silencio, hacía unas semanas el exmarido de Telma Ortiz hizo una inesperada revelación a través de las redes sociales. Aquel día no dudó en acudir a su cuenta de X para compartir con el resto de la comunidad una comprometida imagen de la monarca. En ella se podía ver a Leticia posando frente a un espejo, pero sin embargo lo más llamativo fue el comentario que escribió del Burgo, palabras que según él fueron pronunciadas por la reina en aquel momento. Amor, llevo tu pasmina, es como sentirte a mi lado. Pero es que Jaime del Burgo se pronunciaba sobre ese supuesto hijo que iba a tener con ella. Me lo propuso estando en la Terre Blanche. Según desvelaba hacía unas semanas, Jaime del Burgo, la reina Leticia le fue infiel supuestamente a Felipe VI con él durante varios años, pero sin embargo la monarca no dio el paso de separarse de su marido únicamente por una cuestión relacionada con sus hijas. Y es que el día de su boda, la experiodista firmó unos documentos en los que se accedía a separarse de Leonor y Sofía si decidía poner punto y final a su matrimonio con Felipe. Pero, a pesar de continuar con su matrimonio, el empresario aseguró que ambos siguieron viéndose a escondidas todo ese tiempo. Venía a Londres, yo a Madrid. Durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres. Y ahora del Burgo desvelaba una nueva información sobre ese supuesto affair con Leticia, tal y como aseguraba él. Ambos tenían planes de futuro, entre los que se encontraba darle un hermano a Leonor y a Sofía. Un proceso por el que dice que llevarían a cabo en España por gestación subrogada. La idea de que tuviéramos un hijo por vientre subrogado en Los Ángeles me la propuso estando en la Terre Blanche. En el libro de Jaime Peñafiel titulado Leticia y yo, aunque en el primer momento iba a titularse Leticia y Jaime, tenemos que irnos al capítulo número 27 titulado La muerte de Erika. David Rocasolano, primo de Leticia y autor del polémico libro autobiográfico Adiós Princesa, ya mencionado anteriormente, cuya protagonista es, por supuesto, la inefable Leticia, escribe que ella mantenía con sus hermanas una falsa cordialidad. Aunque a esas alturas ya no se podían ni ver, sobre todo Telma, que no soportaba las continuas broncas de Leticia cada vez que abría la boca en algún medio de comunicación o se dejaba fotografiar. A Erika más de lo mismo, después de que apareciera con Roberto García, el fotógrafo de televisión, abrazados y sonrientes caminando por la calle, Erika había recibido las típicas llamadas histéricas y controladoras de Leticia. La relación de las tres hermanas estaba ya muy deteriorada. Comentaba David Rocasolano en su libro, el 7 de febrero del año 2007 la encontraron muerta en su casa de Vicálvaro, en el antiguo piso de Leticia. Se había quitado la vida. Pero a continuación, Jaime del Burgo relata cómo sucedieron los hechos tras el terrible suceso. La muerte de su hermana marcó un antes y después en la vida de Leticia. Me llamó el mismo día, cogí un avión y llegué al funeral, me abrazó llorando. Recuerdo que le dije, hay que saber aceptar la voluntad de quienes no quieren estar con nosotros. Su relación con Felipe estaba muerta. Ella había sacrificado su profesión, su familia y se había visto en el ojo del huracán. Las diferencias en educación y valores se hicieron visibles. Ahora perdía una hermana y responsabilizaba a todos de que se había quitado la vida. Esos días vivimos momentos de gran tensión. Eso no era bueno para la niña, que no había cumplido todavía 2 años. Se lo advertí, diciéndoles a los dos, a Felipe y a Leticia, no podéis discutir así delante de la pequeña, ni de los escoltas, ni del servicio. Si queréis mataros, perfecto, os encerráis en un cuarto y listo, pero así, no. Los primeros en echar en falta a Erika fueron sus compañeros de trabajo en la productora Globo Media, que, preocupados ante su ausencia, habían llamado insistentemente a su teléfono sin obtener respuesta. Se pusieron en contacto con su novio Roberto García, cámara en la misma empresa, y por ello habría sido quien acudió al piso el primero hallándola sin vida. Y Leticia, embarazada de 6 meses, lo supo encontrándose en Zarzuela.
Al conocer la noticia, Antonio Vigo, su exmarido, acudió rápidamente para recoger a su hija Carla Vigo, de 6 años por aquel entonces, y también se da la dramática circunstancia de que Erika, después de tomar la decisión de quitarse la vida, dejó la noche anterior a su hija con una vecina. Esa terrible decisión tenía tan solo 31. Posteriormente, también en el capítulo número 39, titulado Jesús Ortiz, su padre, a Leticia no le gustó que hablara de ella. De las 3 hermanas, Leticia era la preferida de su padre. Tal vez por ello pensó convertirse poco más o menos en el portavoz del compromiso de su hija. Y dicho y hecho, la noche del 1 de noviembre del año 2003, poco después de que Felipe y Leticia comparecieran, no en el Palacio de El Pardo con lo de la petición de mano, sino ante la prensa en el jardín del Pabellón del Príncipe en Zarzuela. Jesús Ortiz largó en directo en el programa Salsa Rosa de Telecinco no solo detalles de la boda, sino de la personalidad de la futura princesa de Asturias. Fue la primera y única vez que lo hizo. Contó cómo se había enterado del noviazgo, aunque no supo hasta mucho después quién era la pareja de su hija. De repente un día me dijo que había conocido a una persona y después que iba un poquito más en serio. Su descripción tan afectuosa acercó un poquito más a los españoles a aquella joven que salía en pantalla en televisión española cada noche para presentar el telediario. Jesús Ortiz contó también la anécdota de que en el 81 retransmitió el primer discurso de Felipe con 13 años en la ceremonia de los premios Príncipe de Asturias. Esas palabras fueron las únicas y las últimas que pronunciaría Jesús Ortiz en público sobre su hija, a la que no le gustó ni mucho ni poco que hablara sobre ella. Bien es sabido cómo tenía controladas a sus hermanas, Telma y Erika, prohibiéndoles no solo que hablaran de ella, sino que fotografiaran y se mostraran en público. Su actitud controladora, como se vería más adelante, llegó incluso a arruinar supuestamente la vida de Erika. Y a su padre, el buenazo de Jesús Ortiz, le prohibió que hiciera más declaraciones dada su nueva posición. Falta de respeto. Es que me lo pones muy fácil, yo te lo pongo fácil a ti. Sí, pero es que fíjate y fíjense, amigos, lo que engloba todo eso, ¿no? Es decir, respetar a unas personas, por ejemplo, no mentir. Respetar a una persona es no intentar pasar por encima de sus derechos, es no envidiarla, es decir, es tantas cosas. ¿Utilizas el coche aquí en Madrid o...? Y por otro lado, también tenemos que irnos al capítulo final del libro titulado Adiós Princesa, de David Rocasolano, el primo de Leticia Ortiz, y es que en el capítulo número 13, titulado Los Desprotegidos, también habla mucho sobre la muerte de Erika. Ya escribí al principio de este libro que esta es la historia del choque de una humilde caravana gitana, los Ortiz Rocasolano, con un tren expreso, los Borbones, que ni siquiera tuvieron la decencia o la humildad de volver la cabeza tras arrollarnos. En mi caso, he sobrevivido gracias a mi condición de abogado. El hecho de ser primo de Leticia me ha puesto en el ojo de huracán mediático, con diferentes acusaciones de corrupción infundadas, y llevo varios años dedicando buena parte de mi tiempo a demandar a medios de comunicación. Gano ante los tribunales, pero he perdido cosas que nunca voy a recuperar. Hasta Telma, tan amante de las cámaras, del glamour, de las entrevistas, tan casada con el millonario Jaime del Burgo, ha llegado a cansarse y a elevar esa ridícula demanda millonaria contra todos los medios de comunicación del orbe, o casi hasta de persecuciones, de carecer de intimidad, agotada de estupidez y de mentiras. La mañana del 7 de febrero del año 2007, 3 años antes de romper mi relación con Leticia y el resto de la familia, fui temprano a trabajar a eso de las 12 y pico del mediodía. Un compañero asomó la cabeza por la puerta de mi despacho. «David, sí, ¿qué pasa? Ven un momento, ven». «Ven ya, que vengas». Me levanté, extrañado. «Tranquilo, me dijo en el pasillo. Pasamos a una sala de reuniones donde varios socios de la firma contemplaban la pantalla de la televisión, de pie, algunos con la mano en la barbilla, esa pose tan inquietante. Y es que el cuerpo de doña Erika Ortiz Rocasolano fue encontrado esta mañana en su piso de Vicálvaro. Se desconocen todavía las causas de la muerte de la hermana de la princesa de Asturias, pero fuentes de la productora Globo Media en la que trabajaba han confirmado que recientemente había solicitado una baja por depresión. Me levanté, dejé al locutor recitando sus lugares comunes, me puse la chaqueta y bajé al coche. Antes de colocarme el cinturón de seguridad, arrojé como siempre que conduzco mi teléfono móvil en el asiento del acompañante y sintonicé la radio para seguir escuchando las noticias. La noticia: Erika tenía 31 años.
Mientras conducía a mi casa volvía cada rato la vista hacia el teléfono, no sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, no sabía qué decir. ¿Qué le podía yo decir en aquel momento a Chus, a Paloma, a sus abuelos? Estaba bloqueado. Ni siquiera experimentaba dolor. Todavía sé que es algo común. ¿Por qué? Cuando recibimos una noticia irreparable, nuestro cerebro no nos permite sentir durante un tiempo. ¿Qué sustancias segregamos y por qué? ¿O es que somos fríos por naturaleza y necesitamos cierto tiempo para fabricar artificialmente dolor? El teléfono empezó a sonar. Sigo conduciendo sin ni siquiera comprobar quién llamaba. Los periodistas insinuaron desde el principio que se trataba de un suicidio. Ingesta masiva de barbitúricos, aventuraban ahora desde la radio. La cronología de los hechos hacía pensar que la decisión de Erika había sido meditada. La tarde anterior había dejado a su hija Carla en casa de una amiga. Y la antevíspera había perdido 2 días libres en Globo Media. Parece que estaba muy calculado, muy frío, muy poco Erika. Aunque yo ya no estaba en condiciones de decir cómo era entonces Erika, todos los miembros de mi familia habíamos cambiado demasiado. El teléfono seguía echando humo en el asiento del acompañante y yo dándole vueltas a la idea de si mi prima Erika había sido alguna vez feliz. Qué caprichoso es el cerebro humano. El teléfono continuaba intentando distraerme, el tráfico no, incluso agradecía los momentos de atasco, los minutos de semáforos rojos. Sentía una necesidad extemporánea de hablar con Antonio, de darle mi pésame, de que me lo diera él a mí, a pesar de que desde la primavera pasada ya no era pareja de Erika, lo habían pasado tan mal desde que se conocieron. Desde que se conocieron en esa escuela de bellas artes, Erika y Antonio habían vivido a salto de mata. Jamás tenían un duro, vivían instalados en el fracaso constante, en la penuria económica permanente, y cuando se anunció el compromiso de Leticia y los Ortiz Roca Solano, nos convertimos en héroes nacionales. Se hablaba de Antonio como un prometedor escultor que ya se iba abriendo camino en ese mundo del arte. Mentiras, no creo que Antonio Vigo hubiera llegado a vender hasta entonces obra suya por encima de un total de 1.000 euros o menos. En cuanto a Erika, iba colectando un subsueldo vendiendo libros de puerta en puerta. Casi siempre tenía que vivir en casa de Paloma porque el dinero jamás les alcanzaba para pagar un alquiler. Todo les salía mal sistemáticamente. Eran 2 personas con demasiada sensibilidad como para encontrar en sí mismos un mínimo sentido práctico. Recordé su aventura asturiana. Qué desastre. Erika había conseguido convencer a Antonio para mudarse a Asturias, al campo, a un caserón apartado donde pudieran desarrollar su arte. Mi prima pensaba que en Asturias, en círculos más provincianos y conocidos, Antonio podría empezar a comercializar su obra más fácilmente que en Madrid. Otro error. Recuerdo ir a visitarlos. Habían alquilado un caserón inhabitable, húmedo, frío, ruinoso, tétrico. El frío y la humedad eran tan intensos que dolía respirar. Yo observaba a Erika bañando a Carla, a un bebé, en un pilón de piedra con cubos de agua calentada en un fogón y pensaba que aquella niña no iba ni a sobrevivir allí ni un solo invierno. Cuando Leticia los iba a visitar, comprobaba el precario estado de la despensa y del frigorífico, cogía el coche sin decir nada, se iba al supermercado y llenaba el maletero de comida, productos de limpieza, cosas para esa niña, ropa para ellos. Ese gesto extraño de Leticia, que antes de su conversión radical al catolicismo era una agnóstica que solo profesaba adoración a la Virgen del Puño. Recuerdo la cara que se le quedaba a Antonio Vigo mientras descargábamos las bolsas de la compra, su expresión humillada de hombre incapaz de mantener a su mujer y a su hija. 7 meses antes de fallecer, cuando a Erika le habían contratado en Globo Media como decoradora con un sueldo digno y Antonio empezaba a recibir becas y encargos a vivir de su arte, habían decidido separarse. En la radio hablaban precisamente ahora de eso, que si Erika no había superado aquella ruptura, que se había estado en tratamiento con antidepresivos. ¿Cuántas cosas sabían de mi prima Erika esos periodistas que nunca le habían ni visto? Realmente detonante de la ruptura entre Erika y Antonio había sido la beca que le concedieron a él en Uruguay. Mi prima se negó a dejarlo todo y acompañarlo allí junto a Carla, pero insisto en que fue un detonante. Tantos años de fracaso, de precariedad económica, de decisiones erradas, habían erosionado demasiado la relación. Además, la presión mediática se le hacía insoportable a Erika y habría agriado su carácter. Estaba enormemente irascible y ninguno de nosotros supo ver, tras esa irascibilidad, que se agazapaba una profunda depresión. Mi teléfono volvió a sonar cuando llegué a casa. Era Leticia, descolgué, tenía la voz fría, yo también tenía la voz muy fría, todo era frío aquella mañana de febrero. ¿Es verdad lo que están contando?, pregunté tontamente. En líneas generales, sí. ¿Sabías que estaba mal?
No, no lo sabía. ¿Has hablado con Paloma? Sí. ¿Y cómo está? No sé, creo que todavía no he sido capaz de asimilarlo. ¿Y Chus? Esta fue una conversación breve. Antes de colgar, Leticia me rogó que permaneciera atento al teléfono. Me volvería a llamar para organizarlo todo. 3 semanas antes de quitarse la vida, Erika me llamó. Estaba montando un stand en la Feria del Mueble de Madrid para Globo Media. Erika había pasado de vender libros de puerta en puerta a ser directora de arte de la productora de Emilio Aragón. Ese era un gran salto que, sin embargo, no se reflejaba en su carácter. Ella estaba más insegura, más frágil y más triste. La situación se está yendo de madre, David. Estaba muy crispada, no me dijo exactamente por qué. Imaginé que por el renacimiento de la presión mediática sobre ella y su hija Carla, desde que habían empezado los rumores sobre la nueva vida de soltera de mi prima, que nunca había estado casada. Apenas un mes antes, la prensa había difundido la imagen de mi prima con Roberto García, un fotógrafo de televisión. Cuando vi esa foto de ambos que estaban abrazados y sonrientes caminando por cualquier calle, imaginé la indignación de Erika. Me han dejado sola, David. Me siento sola. No se refería a Antonio Vigo, se refería a Leticia. Supuse que tras su reaparición en la prensa rosa, Erika había recibido algunas de las típicas llamadas histéricas y controladoras de Leticia, y Erika no había sido capaz, como siempre, de mandarla a la mierda. La relación de las 3 hermanas estaba ya muy deteriorada. ¿Te ha llamado Leticia?, le pregunté a Erika. No, no quiero hablar de eso. 3 semanas después, el 7 de febrero del año 2007, la encontraron muerta en su casa de Vicálvaro, en ese antiguo piso del que Leticia se acomplejaba en sus inicios en la televisión, que era entonces la casa de Erika. Me gustaría saber por qué mi prima hizo eso, por qué se quitó la vida. A veces me lo imagino. Erika Ortiz fallecía a los 31 años de edad en su domicilio de Vicálvaro. Era interiorista y diseñadora gráfica de la productora Globo Media. Tras una baja de varios meses por depresión, se había incorporado al trabajo después de Navidad. La causa de la muerte no ha sido esclarecida todavía. No obstante, la familia Ortiz Roca Solano ha pedido respeto y prudencia ante este fallecimiento. Esta prudencia ha sido la que ha disparado todo tipo de rumores sobre su posible suicidio por intoxicación de barbitúricos. Aquella tarde me llamó mi hermana Abigail. Hola David, ¿cómo estás? Jodido, hermana. ¿Y tú? Imagínate, oye, ¿sabes cuándo va a ser el funeral? Todavía no sé cuándo tardará la autopsia. Leticia me dijo que me llamaría esta tarde. En cuanto sepa algo te aviso, ¿vale? Pasé las siguientes horas delante de la televisión viendo reportajes más o menos disparatados sobre la vida y la muerte de Erika, pero ni siquiera tenía los suficientes ánimos como para indignarme. Y finalmente recibí la esperada llamada de Leticia. Hola David, ya está todo preparado. Mañana vamos a incinerar a Erika a las 2 en el tanatorio de La Paz. Quiero que estés en casa a las 12. Desde aquí os llevarán en coches oficiales. Pero yo contesté, oye, me ha llamado Abby que está en Madrid y quiere venir. Lo digo por lo de las plazas de los coches. Hasta allí ya me encargo yo de llevarla. Se hizo un silencio bastante espeso al otro lado de la línea. Bueno David, nadie ha dicho a tu hermana que venga. ¿Pero qué dices? Sí, David, va a ser una ceremonia en la más estricta intimidad. Los más íntimos, nada más. ¿Pero cómo le vas a negar a mi hermana? Lo que te he dicho, David, en la estricta intimidad, no quiero rocasolanos, y ahí me cortó. Yo me quedé totalmente descolocado, como si me hubieran arreado una bofetada. El control férreo al que nos sometía continuamente Leticia me tenía más que habituado a esas supuestas fascistadas, pero aquello era excesivo. Privar a mi hermana de despedirse de Erika era la mayor ruindad de la que había sido capaz Leticia. Al día siguiente cumplí con el horario previsto. A las 12 llegué a la casa del príncipe, encontré un escenario enrarecido, pequeños grupos dispersos por aquel salón enorme. Nadie decía nada, estábamos descolocados. Felipe intentaba darnos palabras de aliento, Leticia se contenía como un cubo de hielo, no vi correr por su mejilla ni una lágrima, salía y entraba del salón vestida de negro, hierática, daba instrucciones hasta tal punto que me parecía que estaba dirigiendo cualquier acto protocolario y no el funeral de su propia hermana pequeña. Es que esa actitud de Leticia no era de extrañar, tenía una capacidad innata para no expresar sentimientos. Después nos subieron a unos furgones negros y de cristales ahumados y me colocaron junto a mis abuelos. El trayecto fue breve, bajo el silencio más absoluto. Al llegar al tanatorio nos descargaron como a ovejas. Cientos de periodistas y cámaras se agolpaban y peleaban contra un denso cinturón de policías, intentando captar imágenes, lágrimas, desmayos, morbo.
La agente de seguridad nos protegió hasta la entrada de la pequeña iglesia, donde nos indicaron que nos fuéramos sentando uno a uno de los bancos a mano izquierda. Eran 8 filas de bancos de pino, la iglesia estaba helada y vacía, a la izquierda los Ortiz Rocasolano, pocos, muy pocos, a lo sumo éramos 10, y a la derecha los Borbones, como siempre eran más, unos 30, la ceremonia íntima se les había cerrado a los Rocasolano, a mi hermana entre los Borbones había algunos que habían hablado con mi prima a lo sumo 3 veces en su vida, pero eran íntimos. Ante el altar estaba el ataúd de Erika, no me acerqué a él, por pura indignación me aparté del protocolo y me senté en uno de los bancos más alejados del ataúd, en la fila cuarta. Mi familia, algunos familiares de Juan Carlos, Antonio Vigo, Roberto García, el nuevo novio que había encontrado el cadáver de mi prima en su cama. Leticia parecía serena y caminaba ya algo pesadamente, porque estaba embarazada de 6 meses de Sofía y su segunda hija. El oficiante no desperdició sus minutos de gloria y nos martirizó con una interminable homilía cargada de tópicos buenistas y vacíos sobre las virtudes de Erika, a quien no había tenido oportunidad de conocer. Cuando terminó, invitó a los presentes a acercarse al ataúd para darle el último adiós a Erika. Patricia y yo nos contuvimos, yo porque no quería que mi último recuerdo de ella fuera ese, verla tumbada en una caja, pero no solo eso. Desde el problema con mis hijos gemelos, unos años antes me alejo de la muerte. Vi desfilar por la caja a alguno de los presentes, pero entonces ocurrió algo. Al acercarse al ataúd, Antonio Vigo rompió a llorar ruidosamente, un llanto desgarrado, un llanto macho que resonaba en las bóvedas de la pequeña iglesia. Ese silencio en que se quedó el templo acrecentaba aún más la ferocidad de aquellos gemidos, casi gritos, y entonces Antonio Vigo, el tímido, el apocado, el asustadizo, se volvió hacia el rey y gritó: vosotros tenéis la culpa, tú tienes la culpa, hijo de P, vosotros la habéis matado. Las mejillas blandas de Juan Carlos temblaban mientras mantenía la vista al frente para evitar los ojos de Antonio Vigo. Felipe inclinó la cabeza, los ojos de Leticia no le cabían en las órbitas y estaba pálida y desencajada. Antonio entonces abrazó a Roberto García, que aprovechó el gesto para llevárselo discretamente de allí, y es que en aquel momento me sentí orgulloso de haber sido amigo de Antonio. Había dicho con valentía lo que yo también pensaba. Ellos habían expuesto a Erika a la voracidad mediática, a una vida vacía y sin intimidad, y no habían hecho el mínimo esfuerzo para protegerla. Y es que en el exterior llovía suave pero pertinazmente, como corresponde a un funeral. Cuando salió Juan Carlos, Leticia, ante los cientos de fotógrafos, se arrodilló ante el rey, quizá pidiendo disculpas por la escena protagonizada minutos antes por Antonio Vigo. Fue un gesto claro que demostraba a quién pertenecía ya mi prima. No se arrodilló ni ante Paloma ni ante Chus, los padres de Erika, sus padres. Se arrodilló ante su majestad el rey de España. Sentí asco. Leticia finalmente se derrumbó cuando se acercó a la prensa para darle las gracias por su presencia. No había llorado hasta entonces, había conseguido mantenerse entera hasta ese momento. He visto pocas veces llorar a Leticia y esas lágrimas no eran suyas. Eran lágrimas de princesa. Felipe, que estaba a su lado, soltó una verdadera estupidez. Gracias a todos por la comprensión, sentimos el remojón que estáis sufriendo. Comunicación, su comprensión. Solo quería dar las gracias a todas las personas que se han sentido penadas por la muerte de mi hermana pequeña. Gracias por la comprensión de todos y sentimos el mojón que estáis sufriendo. Gracias. Como siempre, en los Ortiz Rocasolano tuvimos ocasión de escenificar otro pequeño esperpento. A la hora de los pésames se colocó en la fila familiar gente que apenas había tratado a Erika, personas que literalmente se colocaron entre los allegados, mientras algunos de los más cercanos, como Telma y yo mismo, preferimos no estar allí. Aquel gesto de Telma, lo recuerdo con orgullo, tuvo el valor de no representar lo que no sentía. Aquella fue la última vez en mi familia que se habló de Erika. Se borró de nuestras conversaciones, sobre todo en presencia de Leticia, como si el solo nombre de Erika pudiera ofenderla o hacer aflorar algún sentimiento de culpabilidad. Yo estoy convencido de que en algún momento sí se tuvo que sentir culpable. Yo la culpo, por omisión, por no ser consciente de lo que ocurría en su entorno, y mis palabras son muy duras, lo sé, pero no me retracto, no suelo mentir. También tengo la certeza de que Leticia no tardó demasiado tiempo en autoabsolverse y quizás olvidar, pero jamás se habló de Erika, por eso Leticia se aisló y prefirió culpar a otros.
Tuve una conversación con Antonio Vigo diciéndole: no jodas, Antonio, yo soy abogado, tu hija es tu hija, otra cosa es que tú decidas no alejarla de su abuela y de su tía. Yo te aconsejo que no te separes mucho de Carla, yo te aconsejo que no separes mucho a Carla de la familia de su madre por su educación y por su estabilidad emocional, porque al parecer querían quitarle la custodia de su hija. Esa fue la última vez que hablé con Antonio, aunque creo que las cosas se hicieron como yo le recomendé, y calculo que Leticia se agarró un buen cabreo tras darse cuenta de que no podría separar a Carla de su padre. Ahora Carla tendrá 12 años, ¿cómo será? ¿Se parecerá a Erika? ¿Qué le habrán explicado de su madre? ¿Se acordará el rey de los insultos de Antonio Vigo cuando la vea? Me gustaría que sí, que se acordara palabra por palabra. Aquel instante fue el acto de honradez mayor al que jamás ha asistido mi familia. Una familia que se dejó arrollar y destruir en silencio, sin rechistar, por un ridículo sentido de estado o algo así. Una familia que ya no existe. Y David Rocasolano termina el libro diciendo: adiós, Erika. Adiós, princesa. Nada más, gente, os dejo por aquí lo que sería un poquito este vídeo de este trágico suceso en la vida de Leticia Ortiz y también la familia Ortiz Rocasolano, este suceso tremendo sobre la muerte de Erika Ortiz, fallecida en el año 2007. Como siempre, dejadme por aquí abajo en los comentarios qué es lo que opináis de todo esto que se está hablando actualmente, de este libro de David Rocasolano, también del libro de Jaime Peñafiel, lo que ha contado ahora en esa entrevista para la reunión secreta, lo que parece que va a seguir contando Jaime del Burgo, y nos vemos como siempre mañana con un próximo vídeo.